Estimado estudiante, tenga muy buen día, cualquiera que éste sea. Vamos a continuar con nuestro trabajo de geometría y hoy vamos a ver clasificación de ángulos. Los ángulos se pueden clasificar teniendo en cuenta tres criterios: la amplitud de los ángulos, la suma de sus amplitudes y sus posiciones o su posición. Vamos a mirar cada uno de estos criterios para estudiar la clasificación. Vamos a iniciar con clasificación de ángulos según su amplitud. Agudos. Miden menos de 90 grados. Si yo tengo mi transportador y ubico un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Arranca en 0 y termina en 90. Cualquiera de estas regiones que están acá, cualquiera de estas regiones, cualquier ángulo que yo pinte en esta región, sin que sea 0 grados o 90 grados, se va a llamar un ángulo agudo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, discúlpenme ahí, un ángulo donde su lado inicial está en 0, ¿cierto? Y pasa por 40 grados, por decir algo. Entonces voy a decir que este ángulo, este de aquí, es un ángulo, si este fuera, de 40 grados. Sería un ángulo agudo porque su medida está entre 0 y 90 grados. Les recuerdo que si yo mido un ángulo en el sentido contrario a cómo se mueven las manecillas del reloj, digo que es positivo. Y si se mueve, y si lo mido en el sentido en el que se mueven las manecillas del reloj, digo que es negativo. Continuamos. Ángulos rectos miden exactamente 90 grados. Es el ángulo más importante que tenemos en la geometría. Cuando voy a hablar de un ángulo recto, no coloco un semicírculo ahí o una línea curva, sino que al contrario, lo que hago es debo colocar un cuadrito, completar un cuadrado con los lados del ángulo, para decir que es de 90 grados, por lo que es el más importante. Entonces, en mi transportador, cuando yo voy a ubicar mi ángulo de 90 grados, debe pasar por 0 y por 90 grados sus dos lados, uno por el 0 grados y el otro por el 90. Les recuerdo, la nomenclatura o la forma de nombrar ese ángulo de 90 grados es con un cuadrito, distinto a todos los demás ángulos que se hace con una línea curva. Ok, seguimos. Vamos con ángulos obtusos. Miden más de 90 grados, pero menos de 180. Entonces, en mi transportador, si yo ubico mi ángulo de 90 grados, cualquier ángulo mayor a 90 grados y que sea menor de 180 grados, que está aquí, lo voy a llamar un ángulo obtuso. Entonces, si yo pinto el ángulo que me dieron ahí y lo mido, 10, 20, 30, 40, dice que mide como 157 grados. Por lo tanto, ese es un ángulo obtuso. Entonces, los ángulos obtusos, más de 90, pero menos de 180 grados. Seguimos con clasificación de ángulos según su amplitud. Los llanos miden exactamente 180 grados. Una semirrecta y su semirrecta opuesta forman una línea recta, pero en ángulo medirían 180 grados. O sea, si yo lo pongo en un transportador, estarían ubicados, mire, pasa por el 0, pasa por el 180. O sea que la medida total de este ángulo es 180 grados. Y a eso se le llaman llanos. Cóncavos. Miden más de 180 grados, pero menos de 360 grados. Entonces, en mi transportador, 180 grados está aquí, ¿cierto? 360 grados está aquí, ¿cierto? Miren, da la vuelta completa. Un ángulo cóncavo será el que está en cualquiera de estas regiones, medido desde aquí en esta dirección, en este caso. Entonces voy a pintar ahí un ángulo. Mire, si yo lo mido desde aquí, estoy dando la vuelta, va a ser positivo porque está en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces voy a medir 10, 20, 30. Mire que estoy midiendo por fuera. Aquí iríamos en 230, 270, 290 y como 293 grados.
¿cierto? Esa es una medida que está entre 180 y 360 grados, por lo tanto se llama un ángulo cóncavo. Es medir un ángulo por fuera. Entonces son los ángulos cóncavos. ¿Ok? Listo. Continuamos. Completos. Miden exactamente 360 grados. Ahí parece que hubiese solamente una semirrecta, que no hubiese un ángulo, pero en realidad hay dos. Lo que pasa es que un lado del ángulo cubre al otro. Entonces, en mi transportador pasa por 0 grados, ¿cierto? Miren. Y ahí encima está el otro. Entonces, como lo voy a medir aquí, sería la vuelta completa. Sería la vuelta completa, por lo tanto es de 360 grados. ¿Ok? Si por casualidad yo lo midiera de esta forma, aquí obviamente da la vuelta completa también, ¿cierto? Pero como estoy en el sentido de las manecillas del reloj, sería menos 360 grados. Ok, ahí terminamos de amplitud. Vamos a mirar unos ejercicios resueltos que tenemos ahí. Dice medir cada ángulo, luego clasificarlo según su medida. Entonces me dan este ángulo, voy a utilizar este transportador, voy a ubicar mi ángulo ahí. Les recuerdo, muy importante, que el vértice coincida con el centro del transportador. Aquí estoy utilizando un transportador medio, pero podría utilizar un transportador completo. Entonces, mi vértice del ángulo en el centro del transportador, uno de los lados que pase por el 0 está aquí, y vamos a medir 10, 20, 30, 40 grados. ¿Cómo se llama ese ángulo cuando tiene una medida entre 0 y 90 grados? Piénselo un momentico. El nombre de ese ángulo va a aparecer en 3, 2, 1. Un ángulo agudo. ¿Listo? Los que miden entre 0 y 90 grados. Siguiente ejemplo. Vamos a medir ese. Mi transportador. Ubico mi ángulo. Exactamente mide 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 grados, ¿cierto? ¿Cómo se llama el ángulo que mide exactamente 90 grados? Piénselo un momentico. Me imagino que tomó sus anotaciones. 3, 2, 1. Sí, señores, se llama ángulo recto. Ok. Vamos a medir este. Me piden que lo mida por fuera, ¿cierto? Voy a poner mi transportador y voy a ubicar mi ángulo. Como me están pidiendo que lo mida desde aquí, o sea, por fuera, ¿cierto? Por fuera. El 0 está acá, entonces lo voy a medir de esta forma, ¿cierto? Entonces vamos a buscar la medida. 10, 20, 30, lo estoy midiendo por dentro. 100, 110, 150, 270 grados, ¿cierto? Como lo medí, como se mueven las manecillas del reloj, obviamente debe ser negativo. Pero a mí me interesa es solamente la medida para clasificarlo. ¿Cómo se llama un ángulo de 270 grados? ¿En qué calificación está de los que vimos? Piénselo un momentico. Su respuesta va a salir en 3, 2, 1. Se llama cóncavo. Ok. Seguimos. Construir el siguiente ángulo según las condiciones dadas, luego clasificarlo. Me piden un ángulo M que mida entre 190 y 230 grados. Entonces voy a escoger una medida entre esos. A mí me gustó el 220, ¿cierto? 220 grados está entre 190 y 230. Y con mi ayuda de mi transportador voy a pintar, voy a dibujar, construir ese ángulo de 220 grados. Entonces, mi lado inicial, mire, que empiece en 0, perdón, que empiece en el centro del transportador y pase por 0. Y ahora voy a ubicar los 220 grados. 10, 20, estoy midiendo por fuera. Aquí van 200, 210, 220 grados está aquí. ¿Cierto? Entonces voy a construir mi lado final de ese ángulo. Desde el vértice hasta los 220 grados. Y ahí está. Por lo tanto, esto va a ser mi ángulo de 220 grados. Ese es mi ángulo M, ¿cierto? ¿Cómo se llama un ángulo en qué categoría podría clasificar un ángulo de 220 grados? En cóncavo.
Ok, seguimos. Construir un ángulo según las condiciones dadas, luego clasificarlo. El ángulo ABC que mida entre 100 y 170 grados. Igual, voy a escoger una medida entre 100 y 170 grados, yo escogí 150. Tomo mi transportador, ubico su lado inicial, ojo, que empiece en el centro, ¿cierto?, del transportador y pase por 0. Ahora voy a pintar los 150 grados. 10, 20, 30, 40, 100, 100, 150 hasta aquí, ¿cierto? Porque estoy midiendo por fuera. Entonces bastaría hacer una semirrecta que una el centro del transportador con los 150 grados y ahí está, ¿cierto? Discúlpeme, me quedó un tricitico correr. Entonces, este es mi ángulo. Pero como me dice que se llame ABC, entonces voy a ubicar en esas líneas 3 puntos. Voy a decir que este es mi punto A, que este es mi punto B y este debe ser el punto B obligatoriamente, porque dijimos que la letra del centro designa el vértice y cualquier punto sobre el otro lado C. Entonces este es mi ángulo A, B, C. Como mide más de 90 pero menos de 180 se llama obtuso. Ok, seguimos. Clasificación de ángulos, segundo criterio, clasificación de ángulos según la suma de sus medidas. Dos ángulos son complementarios si la suma de sus medidas es 90 grados. Me explico. Yo voy a llamar a este mi ángulo 1. El ángulo 1 mide 60 grados. Voy a llamar a este mi ángulo 2. Si yo sumara la medida del ángulo 1, que es de 60, y el ángulo 2, que es de 30, lo sumara, me daría 90 grados. Entonces digo que estos dos son complementarios. Entonces, para que dos ángulos sean complementarios, la suma de sus medidas siempre debe dar 90 grados. Entonces hay muchísimas opciones. Entonces, si ángulo 1 y ángulo 2, si ángulo 1 más ángulo 2 es igual a 90 grados, se dice que el ángulo 1 es complemento del ángulo 2 o el ángulo 2 es complemento del ángulo 1. ¿Ok? Seguimos. Dos ángulos son suplementarios si la suma de sus medidas es 180. Entonces, complementarios si suman 90, suplementarios si suman 180. Ahí tengo un ángulo de 70 grados, ¿cierto? Voy a decir que este es mi ángulo 1. Y tengo el de 110. Entonces, este es el ángulo 1 y este es el ángulo 2, ¿cierto? 70 y 110 grados. Si yo lo sumo, me da 180 grados. Claro, hay muchísimas opciones. 100 y 80, 90 y 90, ¿cierto? Hay muchas opciones para que dos ángulos den 180 grados. Entonces digo, si ángulo 1 y ángulo más ángulo 2 es 180, se dice que el ángulo 1 es el suplemento del ángulo 2 y el ángulo 2 es el suplemento del ángulo 1. Ángulos suplementarios según sus medidas. Tercera clasificación, según su posición. Entonces, dos ángulos son consecutivos si tienen el mismo vértice y uno de sus lados es común. Entonces, quiero que miren el ángulo 1, ¿cierto? El que está formado por esta semirrecta naranja y esta semirrecta moradita, ¿cierto? Y el ángulo 2 formado por la semirrecta moradita y la semirrecta verde, pero coinciden en el vértice, ¿cierto? Miren que los dos ángulos, el ángulo 1 y el ángulo 2, tienen un lado en común. En este caso, mi lado moradito. Entonces a ellos se les llaman consecutivos, es como si estuvieran seguidos. Dos ángulos son adyacentes si son consecutivos y sus lados no comunes forman una línea recta. Entonces miren, aquí tengo dos ángulos, el ángulo 1 y el ángulo 2. Son consecutivos porque comparten este lado, ¿cierto? La línea azulita. Pero aparte de eso, sus otros dos lados, al unirlos, forman una línea recta. Entonces, eso se llaman adyacentes. Obviamente, si son adyacentes, también son suplementarios. O sea, al sumarlos, suman 180 grados. Listo, continuamos. Ángulos opuestos por el vértice. Entonces, dos ángulos son opuestos por el vértice si están formados entre dos rectas que se cortan en un punto. Dicho punto es el vértice de los ángulos. Entonces voy a explicar. Tengo una línea recta.
hay otra línea recta y se cruzan por un punto que sería el vértice. Me forman 4 regiones, el ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 3 y el ángulo 4. Hay unas conclusiones bien importantes. Primero, que el ángulo 1 y el ángulo 2 son de igual medida. La medida de ambos ángulos son iguales. Igual que la medida del ángulo 3, ¿cierto? Esta medida con esta medida. Si quiere, tome 2 líneas rectas, las cruza y con transportador mide. Ángulo 1 y ángulo 4 son adyacentes. Claro, estos dos ángulos hacen parte de una línea recta y tienen un lado en común. Aparte de eso son suplementarios porque al sumarlos deben dar 180 grados. Al igual que el ángulo 1 y el ángulo 3 son adyacentes. Ángulo 2 y ángulo 3 son adyacentes, ¿cierto? Y ángulo 2 y ángulo 4 son adyacentes. Ok, vamos a hacer unos ejercicios. Dice hallar el complemento del ángulo cuya medida es de 35 grados. Dos ángulos son complementarios si al sumar sus medidas da como resultado 90 grados. Por lo tanto, el complemento de 35 grados es 55. Claro, estas dos al sumarlo me deben dar 90 grados. Hallar el suplemento del ángulo cuya medida es de 70 grados. Dos ángulos son suplementarios si al sumar sus medidas da como resultado 180 grados. Por lo tanto, el suplemento de 70 es 110. Claro, porque al sumar 70 más 110 da 180 grados. Ok. Ejercicio número 3. Teniendo en cuenta la gráfica ya la medida de todos los ángulos. Miren, en esta gráfica me dan este ángulo. ¿Cierto? Entonces me dan la medida del ángulo 1, que es de 40 grados. Por ser opuesto con el vértice, el ángulo 1 y el ángulo 3 son de la misma medida, me explico. Entonces, esta medida de este ángulo también va a ser de 40 grados por ser opuesto por el vértice, ¿cierto? Dijimos que eran de igual medida. Ahora, como el ángulo 3 y el ángulo 4 son suplementarios, la medida del ángulo 3 más la medida del ángulo 4, al ser suplementarios, debe dar 180 grados. Pero yo ya tengo la medida del ángulo 3, que es 40, ¿cierto? Más la medida del ángulo 4 debe dar como resultado 180 grados. O sea que ¿cuánto debe ser la medida del ángulo 4? O sea, ¿cuánto debe dar aquí para que al sumarle 40 me dé 180? Muy bien, 140 grados para los que lo hicieron. Y como el ángulo 4 y el ángulo 2 son opuestos por el vértice, la medida del ángulo 2 será también de 140 grados. Y ahí está nuestro ejercicio. ¿Ok? Listo. No olvide poner su nombre y curso en el comentario de este video para hacer registro de que sí lo vio. Muchas gracias por la atención. Si es necesario volver a repetir y ver el video, hágalo. Tenga claro si tiene preguntas sobre este video, aclárelas en clase. Recuerde llevar la guía de trabajo a clase para ser realizada. Ánimo y éxito.